Good afternoon and welcome back. As we do each day, we've completed our English briefing, and now we're joined by Daisy and Cindy, who will provide a translation of that briefing for our Spanish-speaking communities in St. Clair County. Ladies, thank you for joining us. Thank you, Brian. Buenas tardes y gracias por acompañarnos una tarde más. Sam Bierman, la subgerente del Departamento de Salud, estuvo con nosotros hoy anunciando los casos positivos en el condado y en el estado. En el condado tenemos 8,798 exámenes que se han conducido, 1,404 exámenes positivos, con un incremento de 42 nuevos casos del día de ayer, que incluye a hombres y mujeres en las edades de adolescencia a 90 años. 7,541 exámenes negativos, 33 exámenes pendientes y 104 muertes, que tristemente incluye dos nuevas muertes de dos hombres de 70 años que ya tenían problemas de salud previos. 881 es el número de pacientes que obtuvieron un examen positivo y que han completado los 14 días de cuarentena requeridos por el Departamento de Salud. Tenemos 54 pacientes hospitalizados por problemas relacionados con COVID-19 y 5 pacientes en ventiladores. El número de casos positivos en instalaciones de cuidado a largo plazo, que incluyen a empleados y a residentes, en Brea de Belleville con 42 casos y 4 muertes, Brea de Cahokia con 8 casos y 0 muertes, Caritas Family Solution Belleville con 12 casos y 0 muertes, Caseyville Nursing Home and Rehab con 3 casos y 0 muertes, Cedarhurst de Shiloh con 12 casos y 0 muertes, Cedar Ridge, Lebanon con 16 casos y 1 muerte, Colonnade con 4 casos y 0 muertes, Fort Fountains con 104 casos y 25 muertes, Help at Home Belleville con 2 casos y 0 muertes, Help at Home O'Fallon con 5 casos y 0 muertes, Norwood Retirement Center en Caseyville con 8 casos y 1 muerte, Lebanon Care Center con 54 casos y 10 muertes, Memorial Care Center con 43 casos y 5 muertes, New Athens Homes for the Aged con 51 casos y 3 muertes, St. Paul's Home con 42 casos y 11 muertes, Swansea Rehab and Care Center con 23 casos y 2 muertes, y TDL Incorporated Belleville con 4 casos y 0 muertes. Los números estatales son de 1,919,000 exámenes conducidos a través del estado, 125,015 exámenes positivos, con un incremento de 1,156 nuevos casos del día de ayer, y 5,795 muertes, que tristemente incluye 59 nuevas muertes del día de ayer. Es todo y los dejo con Cindy. Buenas tardes. Mark Hearn nos informó los códigos postales con casos positivos, que son 62059 con 7 casos, 62201 con 22 casos, con aumento de 3 casos de ayer, 62203 47 casos, con aumento de 3 casos, 62204 50 casos, con aumento de 1 caso, 62205 56 casos, con aumento de 4 casos, 62206, 118 casos, con aumento de 4 casos, 62207, 78 casos, con aumento de 1 caso, 62208, 83 casos, con aumento de 1 caso, 62220, 147 casos, con aumento de 1 caso, 62221, 116 casos, con aumento de 4 casos de ayer, 62223, 57 casos, con aumento de 1 caso, 62226, 154 casos, con aumento de 5 casos, 62232, 27 casos, 62239, 15 casos, 62243, 8 casos, 62254, 54 casos, con aumento de 4 casos, 62257, 12 casos, 62258, 15 casos, 62260, 11 casos, 62264, 47 casos, con aumento de 5 casos, 62269, 79 casos, 62285, 15 casos, con aumento de 1 caso. Y finalmente Herb Simmons, el director ejecutivo de emergencia, quiere dar sus condolencias a la enfermera de la clínica Plazo Largo de Carlisle Healthcare, que falleció
Y también queremos agradecer a todos los oficiales de primeros auxilios. Muchas gracias. Thank you, ladies, for joining us and providing those translations. We'll be back with you tomorrow at approximately 3:30 with our next daily update.